Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. Buenas tardes. A todos. Buenas tardes, Vamos. doctora, ¿cómo le va? Qué sorpresas. Hay sorpresas de gente que no veo hace mucho tiempo. Qué gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy. A ver, Buenas tardes. buenas tardes, buenas tardes. Esperen que estoy organizándome un poco. Esta es la estructura Buenas tardes, doctora. de la pantalla. Una pregunta. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se escucha Sí. bien, doctora. Excelente, porque estoy hablando un nivel bastante más bajo del que suelo hablar, y porque tengo un problema en la garganta en el día de hoy. Y bueno, nada, entonces no estoy con auriculares. Si no se termina de escuchar muy bien, ustedes me dirán y me pongo los auriculares, porque yo suelo hablar con otra potencia y ahora estoy hablando bajito, como se dice, porque bueno, los cambios de clima también nos afectan a nosotros. Bueno, ya saben que el inicio de las 17:50 tiene esta noción esta idea de estos 10 minutos, y esperar a que las personas se vayan conectando y poder iniciar respetuosamente para todos a las 18. Así que, Margarita Contini, qué alegría, qué alegría verte, siempre es un placer. Gracias, igualmente. Invité a mis alumnos. No sé si la facultad los dejará asistir. Bueno, eso es ¿Qué algo alumnos eran? que bueno, yo te lo agradezco de todo corazón y nada, Margarita Contini es una profesora de la Universidad del Museo Social Argentino que se dedica a lo que es Derecho de la Navegación, que entiendo la materia actualmente no está, pero es una profesora histórica como yo. Sí, de la ahora se llama Seminario de Profundización Temática 1. Excelente, excelente, porque Y la verdad es justamente que salió el tema del arbitraje. Uno de los alumnos que es oficial notificador de la Corte Suprema hablaba de la importancia que tenía la solución por arbitraje para estos temas. Y yo justo dije, pero hoy justo está la doctora Torales, así que ya les mandé todo para que es más, dejamos media hora antes la clase, porque terminábamos 5:30, dejamos a las 5 para que se puedan inscribir y vos le permitas participar. Así que espero, no sé qué van a hacer. por supuesto, bueno, esto es abierto. Voy a hacer los saludos de rigor. Obviamente los saludo a todos ustedes. Es un placer ver a varias personas conocidas. Lo voy a nombrar y se va a caer de espaldas a Bruno Balboni, que fue alumno mío, pobre santo, hace como 20 años. Y siempre está, hace un tiempo que no lo vemos, bueno, pandemia de por medio, pero bueno, es un placer muy grande hacer esta actividad. Pero bueno, vamos ordenándonos, agradezco por supuesto siempre a la Universidad del Museo Social Argentino que permite este espacio. Agradezco muy especialmente el auspicio otorgado por la Escuela de Posgrados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que como siempre digo es uno de los colegios más importantes de Latinoamérica. Es un colegio de una envergadura muy grande. La Capital Federal es importante, porque si lo tenemos que comparar con
con otros países. Nosotros, al ser federales, la importancia de este colegio es muy importante, así que siempre, siempre lo agradezco, como ya lo dije, agradezco a ustedes y agradezco a las personas que en su momento van a escuchar la grabación de esta charla. Bueno, en un momento decidí hablar sobre hacer un ciclo, hacer un esquema vinculado con lo empresarial y lo comercial, pero para no especialistas, porque las personas que están acá en este grupo y los que escucharán tienen presente que lo comercial y lo empresarial es muy específico, no es algo de fácil acceso en cuanto a comprender cómo se configura. Entonces, bueno, dentro de esas áreas especiales que yo manejo hace muchísimo tiempo, decidí este ciclo. La primera parte, que ya está disponible en el sitio, en el YouTube de la universidad, que fue la parte general de empresa, comercio y todas esas cuestiones, marcas, etcétera. Una segunda charla que tuvo que ver con las franquicias, que los contratos de distribución son extremadamente importantes en la actualidad, y bueno, yo tengo una actuación también vinculada a eso, y la resolución de conflictos para la empresa, la industria, el comercio, a través de arbitraje comercial, que tengo bastantes cosas para decirles, pero bueno, en primer lugar voy a decir dos. Primero, esta charla no es una charla técnica, si bien cualquiera, cuando vayamos terminando, me puede hacer preguntas técnicas, las que quiera, pero la charla, como es para no especialistas, no es técnica, no es el artículo tal, es general, para invitar al comerciante, al empresario, a la gente de la industria y a los abogados vinculados a esta temática. Y la otra aclaración inicial es que las preguntas que les vayan surgiendo, como estoy sola, no tengo nadie que me asista como para que vaya anotando, ustedes anótense vuestras preguntas y cuando voy promediando la charla, cuando voy terminando, las pueden hacer. Se las anotan, les aparece una pregunta, no me la suban en el chat porque a mí me va a complicar. Entonces se las anotan ahí en un papelito, en el teléfono, como fuere, y cuando yo cierro, abrimos y pueden hacer todas estas preguntas. Bueno, arbitraje comercial, algo parecido a algo que yo escribí en el título que dice la justicia predilecta de la empresa, el comercio y la industria. Y, por supuesto, es así. Pero el otro día, a finales del mes pasado, tipo el 20 y algo de julio, haciendo una presentación de este ciclo, me entrevistó el director de la Guía Argentina de Franquicias, el señor Roberto Russo. Y bueno, yo le contaba, hicimos la primera charla trató de esto y la segunda charla va a tratar de franquicias, ahí nos tomamos un tiempo porque es el objeto que compartimos. Y la última charla va a tratar de arbitraje comercial, porque la justicia vinculada con el comercio, la empresa, etc. Y yo empiezo a hablar y Roberto me empieza a decir, bueno, a ver, pero el acuerdo al que llegan las partes,
Y yo empezaba a mirar como extraña, no. Y con la delicadeza que el respeto que se merece gente de las vinculaciones con las que trabajamos, decimos, no es un acuerdo entre las partes. Y yo seguía comentando, no es un acuerdo entre las partes, esto, aquello, etcétera. Entonces, el mediador, me dice Roberto, entonces ahí yo tomé conciencia de algo, de lo que no había tomado conciencia en el último tiempo, decir, bueno, antes de empezar todo el relato de cómo se fue configurando el arbitraje en la historia, no los voy a aburrir con la historia, pero ustedes, los que me conocen saben que siempre hay un ABC histórico para construir el conocimiento actual, dije, evidentemente hay algo que tengo que decir al principio, absolutamente al principio. La mediación es una cosa, y voy con todo, la mediación es una cosa y el arbitraje es otra. Yo sé que acá hay abogados, abogadas, y que me dirán que ya lo saben, pero bueno, como esta es una charla para no especialistas, tengo que tomarme el minuto o los 3 minutos para decir esto. Claro, no. La mediación es un sistema en el cual hay una persona que media, que está preparada, que está formada en negociación, etcétera, y va a acercar dos posturas diferentes, el que reclama y el reclamado. Y los acompaña, les hace ver las posiciones, sí, no, más o menos. ¿Y qué pasa ahí? Dice, bueno, los acompaña en un acuerdo y el acuerdo lo conforma el que reclama y el reclamado. Es un acuerdo de partes. Sí, todo lo demás procesal es otro tema y lo verán como una cuestión procesal en el caso que lo tengo que ver. Pero bueno, el mediador la persona mediador es una persona que acompaña un proceso de negociación y llegan a un acuerdo que, repito, en la justicia de la capital federal tiene X características, ¿no? Y que es ejecutable, etcétera, etcétera. El arbitraje es otra cosa. Si yo tengo que invitarlos a comparar, así como para no especialistas, no, gente, el arbitraje comercial es como si un juicio en el ámbito judicial, porque hay una persona o un tribunal, vamos a ir viendo algunas de estas cuestiones, que va a decir, usted tiene razón, usted no tiene razón. El arbitraje, hay un tercero que decide, un tercero o 3 terceros, ya lo vamos a ver, vamos despacio. Pero fíjense que yo lo tenía como muy claro, entre comillas, a que la gente tenía cuando yo hablaba, yo empezaba a hablar de arbitraje, hablaba de cuándo nació, de dónde vino, la mitología griega, y después, después de hablar un montón de tiempo, decía, bueno, no es mediación, pero me di cuenta que necesitaba generar un poquito más de ajuste, ¿no? En la idea de que hay una diferencia entre la mediación y el arbitraje. Clara. Si me mandan un ok, vieron que hay un cosito que tiene reacciones,
me mandan un ok, si esto se entendió, yo voy continuando. Estupendo. Muy, muy estupendo. Súper, súper. Porque a mí eso me sirve un montón para, gracias, para seguir adelante, porque si no es una confusión y perdemos la esencia de lo que estamos explicando. Estupendo. Bueno, de paso, antes de continuar, paso un avisito y les digo, si pueden abrir las cámaras, es interesante, ¿no? Porque la posibilidad de tener comunicaciones virtuales, es interesante esto de poder vernos. Alguien me dice que no se escucha, es una sola persona me parece, ¿no? La que me dice que no se escucha, entonces entiendo que tiene que ver con el equipo de esa persona. Si no, me dicen, no se escucha, me grita y me pongo el auricular que se escucha mejor. Bien, o sea, esa persona que no escucha la invito a que salga y vuelva a entrar, o quizás, es importante. Bueno, bien, entonces, dicho lo dicho, comprendido que el arbitraje no es mediación, comprendido que en el arbitraje no hay una persona que los acerca a un acuerdo, sino que es una persona que toma posición y analiza y dice, usted tiene razón, usted no tiene razón, podemos avanzar. Bueno, a mí me importa, como les decía hace un ratito, hacerles saber que en el arbitraje, claro, es que el arbitraje es anterior a la configuración de los países, de los estados. Entonces, el arbitraje resultó ser, como dice, yo siempre cito, y lo voy a volver a citar, un gran profesor de procedimientos antiguos, alemán, de apellido Wolf, que decía, el arbitraje es tan antiguo como la humanidad. Claro, porque en ese momento no había las estructuras que existen hoy. Entonces, en ese tiempo había en las comunidades, en las aldeas, etcétera, etcétera, alguna figura, algún jefe, jefa de las comunidades que decía, bueno, él va a resolver los conflictos que tenemos nosotros. Entonces, el arbitraje es tan antiguo como las comunidades, como la misma civilización que fue acompañando a estos desarrollos. Entonces decimos en las civilizaciones antiguas, en las comunidades, en los pueblos, en las aldeas, en los burgos, que es una palabra que se utiliza, es muy española, vinculada a esas ciudades, ciudadelas, esas comunidades que iban interactuando, decir, bueno, los conflictos los resuelve esta persona, los conflictos los resuelve el más prestigioso, la persona en la que más confianza tenemos, etcétera, etcétera. Ese es el inicio. Entonces, en principio decimos, el arbitraje es tan antiguo como la misma civilización. Pasando muy rápidamente, podemos hablar de, bueno,
la mitología griega, seguramente siempre hay alguien que le gusta la historia y les dejamos el tip. En la mitología griega, el concurso de belleza es tal cual entre las diosas del Olimpo, que era un arbitraje a la que se le entregaba la manzana de oro a la más bella, y Roma no estuvo ajena. Si hay abogados, estoy tratando de no ser tan técnica, pero si hay abogados, cuando hablábamos del pretor, el pretor peregrino funcionaba como un árbitro, y las primeras acciones, o sea, reclamos como judiciales, eran arbitraje. Voy así como con una velocidad para marcarles más o menos un camino en todo esto. Y vuelvo a repetir que independientemente de la época, el prestigio del árbitro, el prestigio de las personas árbitras, siempre fue un punto muy importante para resolver estos conflictos. Fíjense, si ustedes miran si ustedes tienen una oportunidad, si les interesa mirar la legislación de Brasil, la Ley Federal de Arbitraje de Brasil, cuando habla de quién preside un tribunal arbitral, habla de la persona más vieja. Todo esto nos remite a lo que les estoy contando, ¿no? Al más viejo, porque es el que tiene más experiencia, que vivenció todas las conductas del comercio en tal o cual estructura. Bueno, antes de continuar, hemos marcado varias cuestiones. Antes de continuar, me gustaría darles un concepto actual de arbitraje, como para ordenar lo que venimos diciendo. Bueno, el arbitraje es un medio o un método alternativo de resolución de controversias mediante el cual las partes, pueden ser más de dos, pero hablemos de la estructura inicial, dos partes, una que reclama y una reclamada, mediante el absoluto ejercicio de la autonomía de la voluntad, deciden sacar el conflicto del juez natural, derecho constitucional. Para los que no son abogados lo voy a prolijar en un ratito. Deciden llevar un conflicto a una persona o a más de una persona. En general hablamos en la práctica actual una o tres, un árbitro o tres, un tribunal colegiado, que van a tener características de independencia, de imparcialidad, para que resuelvan ese conflicto. Esa sería una primera idea, ¿sí? Es un método, lo voy a repetir sin explicaciones en el medio: método alternativo de resolución de controversias, mediante el cual las partes, por imperio de la autonomía de la voluntad, deciden someter un conflicto que está sucediendo o futuro a árbitros, que estas personas árbitras son independientes e imparciales, y que van a brindar una solución. Esa solución tiene dos maneras de llamarse. Lo más antiguo es llamarla laudo, pero actualmente para
para que se sienta más vinculado con lo jurisdiccional, el nombre que le damos es sentencia arbitral. Sentencia, para los que son abogados y las personas que no son abogadas también entienden que hablamos de algo que resuelve. La sentencia arbitral. ¿Sí? Dicta una sentencia arbitral que, cumplidos los plazos que deban cumplirse, queda firme y las partes lo tienen que cumplir. Después vamos a ir viendo otras posibilidades. Otra cuestión que es nuclear para entender esto y para que esto realmente funcione y no parezca algo fuera de escenario, es, claro, ¿qué cosas podemos llevar a un arbitraje? ¿Qué tipo de conflictos? ¿Qué derechos? Conflictos sobre qué derechos puedo llevar al mundo del arbitraje. Claro, obviamente porque ustedes se lo deben estar pensando, digo, claro, solamente vamos a poder llevar arbitraje lo que en derecho llamamos derechos patrimoniales disponibles. Derechos patrimoniales disponibles. Conflictos, hoy de nuevo, sobre derechos patrimoniales disponibles. Claro, los derechos patrimoniales disponibles, ahora vamos a ir viendo, son derechos vinculados con la posibilidad de acordar, con la posibilidad del acuerdo, como decíamos, como dijimos cuando les traje el concepto, cuestiones que puedo disponer con la autonomía de la voluntad. Derechos patrimoniales disponibles. Con autonomía de la voluntad puedo disponer de un conjunto de derechos que, por ejemplo, como para que lo puedan ver mejor, me hace dejar afuera, por ejemplo, cuestiones del derecho de familia, no el derecho patrimonial de familia, pero sino el derecho extrapatrimonial de familia. Los alimentos de un hijo son innegociables, los reclamo, pero no puedo hacer contratos sobre el derecho el derecho de alimentos, por ejemplo. La filiación, ¿no? La filiación, ¿qué es la filiación? Determinar el lazo familiar, padre-hijo, madre-hijo, ¿sí? Esos derechos no son patrimoniales disponibles. Creo que se entiende y lo que no se entiende les voy pidiendo que se lo anoten para consultarlo, para preguntarlo luego. Esta es la primera idea que traemos. Powering on. Charging. Hola. Acá tengo una persona, Gastón. Tienes el micrófono abierto, si lo puedes cerrar, yo no lo puedo cerrar. Bueno, Gastón Jonquieres, por favor si puedes cerrar el micrófono. Bueno, bien. Escuchando algo porque estoy tratando de poner el micrófono, pero no sé, no la escucho bien. Bueno, Va.
si está en la computadora, en la parte de abajo hay un Sí, cosito sí, que sí, es como sí. y le puede poner Pero no sé qué pasa. una rayita para que no, para que quede silenciado. Bien. Por eso el arbitraje de derechos patrimoniales disponibles es constitucional, porque las personas de la abogacía que están acá pueden pensar, bueno, pero el juez natural, bueno, el juez natural cuando necesitamos al juez natural, pero cuando podemos pactar, cuando podemos desplegar la autonomía de la voluntad, cuando podemos negociar sobre el derecho de propiedad, podemos negociar la resolución de la conflictividad a través de una herramienta como es el arbitraje. Bien, porque como para cerrar un poquito o mejorar lo que estamos diciendo, dar alguna herramienta más, todo lo que podemos disponer, imagínense, si un derecho patrimonial del que podemos disponer, podemos renunciar, podemos decir, bueno, vos me debés un contrato, ¿no? Te presté dinero, le prestaste dinero a un amigo, una amiga, le prestaste un dinero. Y podés decir, bueno, está bien, no me lo pagues, ¿no? No me lo pagues. Es contractual, ¿no? Autonomía de la voluntad en su máxima expresión. Es contractual. Entonces digo, bueno, de la misma manera que puedo renunciar porque estoy en el mundo de los derechos patrimoniales disponibles, puedo decidir que la problemática sea tratada fuera del esquema judicial, del poder judicial, de la facultad judicial, jurisdiccional del Estado, en el mundo en el mundo privado. Por eso el arbitraje, de lo que estamos hablando, tuvo un desarrollo impresionante, descomunal, o sea, amplísimo, en la historia, a partir de la Baja Edad Media, a partir del siglo XII hasta el siglo XVI, que bueno, arranca otra etapa que es la codificación, pero en toda esa etapa los comerciantes creaban sus normas, tenían su propio tribunal, resolvían, y eso es lo que después de siglos volvió a resurgir y volvió a conformar, y volvió o hizo que el arbitraje comercial no pudiera desaparecer de determinados escenarios. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Como les decía, esta es una charla para no especialistas, con lo cual de normativa, poquito voy a mencionar. Estamos hablando de cuestiones estructurales. Bueno, esto es así, como les vengo contando. Y otra cosita que no les dije que me gustaría agregar es esto. El arbitraje obviamente se terminó desarrollando, como les decía, si bien nació con la humanidad misma, cuando toma empuje,
y lo vinculamos directamente con lo que tiene que ver con el comercio, la empresa, toda esa actividad, es justamente cuando los comerciantes, que les dije, de la Baja Edad Media, siglo XII, hasta el siglo XVI, tomaron este sistema y lo hicieron propio. Esto es muy importante a tener presente. Bien. Digo, ¿por qué se desconoce? Porque se desconoce, ¿no? Partimos de la base de que se desconoce. A ver, ¿cómo les cuento? Yo empecé a estudiar arbitraje hace 23 años, pensando en mi tesis de doctorado, que la presenté y la defendí en el año 2007, justamente con un tema de derecho arbitral. Y somos muchos, no soy yo sola, obviamente somos muchos los profesores, con muchos años más que yo, que venimos y que vienen trabajando esto de traer al arbitraje que entendamos, al menos en el mundo comercial. Ahora les voy a contar que, en un ratito también les voy a contar que lo podemos usar en otros ámbitos que no son netamente comerciales, pero que son de derechos patrimoniales disponibles y que los resultados son muchísimo mejores. Pero bueno, acá seguimos haciendo campaña, ya que estamos en tiempos de elecciones, estamos haciendo campaña por el arbitraje. Bueno, no terminamos, nos sentamos y conversamos y decimos, la verdad es que no sabemos por qué no terminamos de llegar al empresario, al comerciante actual, como se llegaba al empresario, al comerciante de aquel tiempo, que la tenía clarísima, de que las cosas se le resolvían en su propio escenario. Luego voy a hablar de eso. En el arbitraje y no en las estructuras judiciales del Estado. Bueno, yo hablé hace un tiempito en otra universidad y planteaba algo que me parece muy interesante, que tiene que ver con que el arbitraje puede tener una nueva oportunidad, más allá, ¿no?, de lo que decimos acerca de la vinculación directa. El arbitraje nace con el comercio, nace con la producción, nace con la empresa. Pero hoy en día el arbitraje puede darle a la estructura judicial un apoyo. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, ya dijimos, ¿no? Arbitraje, derechos patrimoniales disponibles, lo repito para quienes escuchan esto por primera vez, segunda vez o tercera vez. Todos sabemos que, hablando de hoy, ¿no?, hablando de hoy en día, los tribunales judiciales están en una situación de recarga muy importante, ¿no? No creo, creo que a nadie le va a resultar algo extravagante. Los tribunales judiciales actuales tienen una recarga grande. El mundo de los derechos patrimoniales disponibles es un mundo importante también, o sea, en dimensión. En dimensión,
lo que también me implica cantidad de conflictividad, ¿no? Cantidad de juicios, cantidad de conflicto. Entonces, en una nueva mirada, porque, a ver, yo me confieso, nos confesamos los que hemos estado en arbitraje de muchísimos años, que siempre hemos tenido como una mirada medio con orejeras, ¿no? De decir, no, el arbitraje, mundo comercial, arbitraje, mundo empresarial. Pero hoy en día hay otro ámbito de los derechos patrimoniales disponibles a los que el arbitraje, en los que el arbitraje puede colaborar. Y planteando esta cuestión del desborde, ¿no? Creo que es los que están más o menos en el mundo mercantil o en el mundo judicial en general, hay un desborde, ¿no? De la facultad jurisdiccional del Estado. Los tribunales están desbordados, obviamente que no están desbordados solamente en lo mercantil, pero nosotros desde el arbitraje podemos sumar y generar algo mejor desde lo mercantil, ¿no? Y si también muchos no se van a poner a pensar y van a decir, bueno, Argentina, ¿no? La burocracia en Argentina, claro, la doctora tiene razón, la burocracia en Argentina, los tribunales están desbordados porque la burocracia argentina, la burocracia argentina y la burocracia argentina, ¿no? Pero bueno, yo los invito a pensar más allá de ese lugar porque, bueno, en mi biblioteca tengo la suerte de haber recibido una donación interesante de una familia de un periodista, de alguien que tenía una apertura mental muy interesante. Y tengo un librito para compartir esta idea con ustedes, nada más, tipo un elipse, un paréntesis en lo que estoy hablando. Yo tengo un librito que lo voy a decir en inglés y después lo voy a traducir, y mientras tanto voy a reubicar el nombre del autor, porque lo tenía presente pero se me acaba de ir. Acá, listo. Ok, bien, William Siegel. El librito se llama Law, The Science of Inefficiency. Lo que saben en inglés, entienden, la ley, la ciencia de la ineficiencia. Fíjense que en español suena como más potente porque la ciencia de la ineficiencia, en inglés The Science of Inefficiency, no tiene ese poder de la rítmica. Y este es un libro escrito por un autor estadounidense, un autor americano, llamado William Siegel, y fue editado por primera vez en mayo del año 1952. Tampoco es hace 1000 años, pero lo que estoy diciendo es que la burocracia no la creamos en la República Argentina y tampoco la creamos en el siglo XX. La burocracia es histórica. Y, perdón, hay alguien, acá tengo, doctora María Rosa, perdón, que tiene el micrófono abierto y, ay, gracias. Ahí se abrió, bueno, si lo puedes mantener cerrado mejor, que me ayuda a no desconcentrarme, no me desconcentro. Bueno, entonces, esta burocracia, y me gustaría, la verdad es que me gustaría mucho que generen preguntas sobre esto, que lo que se les está ocurriendo lo bajen ahí a un papelito al lado y que cuando vamos cerrando en un rato lo pregunten. Es muy interesante porque esto tiene que ver con una construcción. Bueno, esperen que vuelvo aquí.
hablamos esta posibilidad de ingresar con el arbitraje, pensando no solo en la importancia que tiene el arbitraje para resolver conflictos comerciales, sino pensar en el arbitraje para colaborar con un sistema jurisdiccional estatal colapsado, ayuda a nosotros y a las nuevas generaciones a entrar en este ámbito de los medios alternativos de resolución de conflicto, pero no solo pensando en la mediación, sino pensando en esta herramienta en donde gente que sabe y que está avalada en un sistema que, como les dije hace un rato, está avalado por la Constitución Nacional, puede coadyuvar a la resolución de conflictos. Bueno, hago un paréntesis y continúo con esto. Bien, el arbitraje está regulado, por supuesto. Si hablamos de la República Argentina, el arbitraje tiene una regulación de antaño, vieja. Bueno, más o menos sabemos que la República Argentina se configuró por un lado la Confederación y por el otro lado Buenos Aires, y más o menos se fueron entrecruzando en algún momento. El punto es el siguiente. Más o menos en el 1880 aparece en nuestra estructura un código de procedimiento de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, y después esa normativa pasa a el Código de Procedimientos de la capital, o sea, lo que hoy llamaríamos Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿no? De nuestra capital federal, de este territorio. Bueno, esta normativa no es tan importante si empezó en la provincia. En rigor empezó primero en la provincia de Buenos Aires y después pasa a la capital federal, pero lo que quiero decir como importante no es concretamente eso, sino que tengo un ruido tremendo acá pasando. La legislación local se alimentó de la legislación española, especialmente la legislación española de 1855. Y como siempre les digo, nada se pierde, todo se transforma. Esa legislación española, ley de enjuiciamiento civil, para los que manejan léxico procesal histórico, española, fue la fuente de nuestra primera codificación procesal. Y se ocupó del arbitraje. Fíjense, ya en ese tiempo, y obviamente antes también, pero bueno, no me quiero extender demasiado, pero en 1855, España, ley de enjuiciamiento civil, ya tenía un capítulo sobre arbitraje, porque la gente seguía usando la antigua costumbre. Vieron que les conté que en la comarca, en la aldea, en el Burgos, en la Ciudadela, etcétera, 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 por el siglo XII, usaban el sistema. Bueno, la comarca, la aldea o el nombre que tenga, el burgo, porque en esa época era muy típico, utilizaba este sistema de resolución de conflictos por fuera de un sistema jurisdiccional estatal. Y acá agrego una cosita, fíjense.
en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVI más o menos, pero entonces, unos cuantos siglos, no tenía jurisdicción estatal, porque no tenía Estado, entonces no tenía jurisdicción estatal. No tenía potestad del Estado de resolver los conflictos de habitantes, ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿No? Pero en el 1880 sí, ya tenía la República Argentina configurada, ¿no? Constitución Nacional 5360. A esto voy, a que en el espíritu del pueblo, para los que estudian derecho les puede sonar más, los abogados y los que estudian derecho les puede sonar más esto del espíritu del pueblo. El espíritu del pueblo estaba esto de resolver determinados conflictos patrimoniales disponibles a través de ese sujeto o ese tribunal que les daba una confianza, ¿no? Y no ir al juez, no ir al Estado a resolver el conflicto. Esto lo dije, lo vuelvo a repetir, es un poco lo que transversaliza, lo que atraviesa el nacimiento de todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo derecho arbitral o derecho al arbitraje. Bueno, de tal manera que el arbitraje comercial, que le podemos empezar a decir arbitraje del derecho privado, ¿no? Arbitraje de las relaciones de derechos patrimoniales disponibles, tiene su primera regulación en el mundo procesal. ¿Cómo están? Porque yo hace como una hora que estoy hablando, ¿no? ¿Y ustedes cómo están? Ahora sigo. Falta poquito para ir cerrando la charla. ¿Están concentrados? Los desconcentré así de la nada. Les cambié la energía para volver a concentrarlos. Pero porque me mandan mensajes y mientras hablo no puedo leer. Espero que se esté escuchando bien. Acá algunas personas plantean, los menos 2, 3 de los 30 que son más o menos planteaban este problema. Pero bueno, vuelvo a enfocarlos. La regulación del arbitraje inicialmente ha sido la regulación procesal, pero bueno, recordemos que la República Argentina tiene más de 20 jurisdicciones, porque tenemos un federalismo en el que la administración de justicia queda dentro de la estructura federalista. Entonces, cada provincia genera su legislación procesal. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué diferencia? Claro, por ejemplo, Brasil es federal, ¿no? La República Federativa de Brasil, ¿no? Pero Brasil no tiene tantos códigos procesales, civiles y comerciales como estados. Brasil tiene un código de procedimiento para más de 200 y pico de millones de personas, ¿no? Una cosa así. Bueno, entonces, volviendo a nuestra realidad, haciendo una comparación con lo que tenemos más cerca, para que ustedes, bueno, les genere la duda o el interés o les sale alguna duda, la República Argentina entonces tiene esta legislación procesal. No todas las provincias regulan el arbitraje, son muy poquitas las que no lo regulan, pero cuando, ¿no? En el 2014, mediados de 2014, la República Argentina cambia su estructura de codificación de fondo, o sea, de los derechos
individuales, Código Civil, Código Comercial, regula y sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación. Como las personas abogadas de la sala sabrán, entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Ese Código Civil y Comercial de la Nación estructura un contrato de arbitraje. Yo no voy a meterme a plantear complicaciones, simplemente les presento. En la República Argentina, cuando estamos frente a derechos patrimoniales disponibles, podemos establecer la jurisdicción arbitral. La legislación madre de esa estructura, bueno, probablemente va a ser la procesal de la jurisdicción, o sea, del territorio en donde se plantee, más el Código Civil y Comercial de la Nación. Ok. Bien. Beneficios, ¿no? Beneficios. ¿Qué beneficios nos otorga salirnos de la estructura de la jurisdicción estatal y meternos en la jurisdicción arbitral? Bueno, uno de los beneficios es la especificidad. ¿Y esto qué es, doctora? Claro, pueden elegir, primero, pueden elegir una institución que administre arbitraje que a ustedes les resulte confiable. ¿Y esto qué es? Digo, podemos ir, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene una comisión de arbitraje en donde funcionan distintos tribunales que se van nombrando en cada uno de los casos. El Colegio de Escribanos también tiene un funcionamiento así. Otros colegios profesionales también. Pero también las cámaras comerciales, las cámaras de rubro, la cámara textil, por decir algo, y las cámaras, vieron que en la República Argentina, bueno, en el mundo, hay muchas cámaras binacionales, ¿no? La cámara argentino-brasileña, la cámara de Asia, la cámara de Tailandia, la cámara de Canadá, la cámara bilateral de tal país con tal otro país. Muchas de estas cámaras tienen estructurada la forma de brindarle el servicio a las personas, no solamente a los socios, a las personas de llevar el conflicto a resolver en un tribunal de ese lugar, de esa cámara. Entonces, hablando de especificidad, ¿no? Quiero árbitros que sepan de franquicias. Bueno, en la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, como la gran mayoría de ustedes sabe, tenemos un tribunal arbitral, pues yo formo parte del comité legal de esa cámara. En el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, también donde estoy, en el ámbito arbitral, pueden decidir los árbitros. Este árbitro, por su trayectoria, está especializado en esto o lo otro. La especificidad, a esto voy. ¿Sí? Hay otro punto muy importante en lo que es el mundo del arbitraje, que es la confidencialidad. Las causas que se llevan adelante en la justicia estatal, en la jurisdicción estatal, son públicas, salvo familia, pero nosotros no estamos en el mundo de familia, estamos justamente en el mundo mercantil. Entonces, todo lo que se lleva en el ámbito de
bueno, hablo de la Capital Federal, en la Cámara, todos los tribunales, todos los juzgados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, lo comercial es público. Entonces, el arbitraje brinda confidencialidad. Y aunque no necesitamos estar frente a un gran problema comercial, no necesitamos estar frente a una situación de grandes empresas. La confidencialidad de un software, la confidencialidad de una patente, la confidencialidad de un acuerdo, eso está también en el mundo de la mediana empresa y de la pequeña también. Yo lo he vivenciado, con lo cual lo puedo decir con conocimiento de causa, para traerles a ustedes el ejemplo. Entonces, la confidencialidad es otro de los puntos muy atractivos del arbitraje comercial. Bueno, otro de los puntos muy atractivos del arbitraje comercial son los tiempos. En el arbitraje podemos acortar los tiempos. Los reglamentos, no les hablé de los reglamentos, pero ahora lo voy a hacer un poquito. Estas instituciones, porque vieron que les hablé de instituciones, el Colegio de Abogados, la Cámara de Asia, la Bolsa, el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, o de la Bolsa de Rosario. Hay varias bolsas importantes en el país. Tienen un reglamento que sí, por supuesto, va a acompañar la legislación procesal, pero también tiene una estructura propia. Entonces, el arbitraje, lo que buscamos en el arbitraje también es dar agilidad. Podemos acordar plazos, podemos acordar suspensiones, podemos modificar plazos, las partes pueden pedir discutir algo de una manera que quizás no lo podemos manejar dentro de un código procesal en la justicia, en el esquema jurisdiccional del Estado. Entonces, especificidad, confidencialidad, posibilidad de acortar los plazos. El tiempo es dinero, con lo cual los gastos se pueden ver reducidos por esto que estoy contando. Y otro tema vinculado con los costos, no en el arbitraje internacional no lo hablo, porque en el arbitraje internacional a veces los costos pueden llegar a ser más altos. Pero en los arbitrajes internos, locales, ustedes saben que tenemos en la justicia una tasa general que es de un 3% del monto reclamado en la Capital Federal. En el arbitraje, casi todas las instituciones han adoptado ¿cómo sería? Un escalonamiento, ¿no? Cuanto mayor es el monto, más pequeño es el porcentaje. Quizás podemos ir de un 2 a un 0,50, ¿no? Ahí cada uno mirará lo que ofrece cada institución sobre este punto que estamos mencionando. Entonces, la autonomía de la voluntad, los derechos patrimoniales disponibles, la confidencialidad, la especificidad, que puedo elegir árbitros que sepan del tema, el tiempo. Son muchas las cuestiones
que acompañan, que nos acompañan para que empecemos a pensar los abogados, los comerciantes, los empresarios, de una manera más fuerte, el sometimiento de los conflictos a el mundo del arbitraje. Puedo cerrar con esto, si les parece, y quedo a disposición por unos minutos para responder consultas. Creo que vi una pregunta mientras estaba hablando. Yo les había pedido que las escriban en un papelito, pero bueno, no importa. Vamos acá. Un momento. ¿Los árbitros comerciales siempre tienen que ser abogados? No, eso es algo que no lo mencioné. Históricamente, los árbitros simplemente, y lo pueden ver no solo en el Código Procesal de la Capital Federal, el de la provincia de Buenos Aires, seguramente en el resto de los códigos procesales de la República Argentina, en el derecho comparado en general, las personas árbitras solamente tienen que tener capacidad civil. Sí, cuando entramos en las instituciones, por ejemplo, si van en los colegios en general, en el Colegio Público de Abogados, los árbitros son abogados matriculados en ese colegio, o si van al Consejo de Ciencias Económicas, o si van a la Cámara del Algodón de Londres, por nombrar una de las más importantes del mundo, tienen que pertenecer a ese ámbito, pero en líneas generales simplemente se requiere capacidad civil. Renuncia a la apelación. Alba, ¿dónde estás? Que no te veo. Bueno, no la veo. ¿Alba? Bueno, voy a responder la pregunta. Ah, acá está Alba con un cartelito verde. Alba, la renuncia a la apelación es algo regulado en los códigos procesales históricamente, porque como yo lo suelo explicar en estos ámbitos de no especialistas, si tomamos la decisión de salirnos de la estructura del juez natural que propone la Constitución Nacional, no puedo, o sea, la idea es que no pasemos del ámbito arbitral al ámbito jurisdiccional estatal con una facilidad, ¿no? Porque si tomo el camino arbitral, desecho el camino judicial y apelar entra en ese gris que no es natural con el arbitraje. Si se estás haciendo una pregunta muy técnica, yo te invito, yo tengo un artículo sobre el artículo 1656 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es un artículo confuso, pero ya la jurisprudencia argentina ha enmarcado la situación en que si se renuncia a la apelación, no se puede apelar. Es más, puedo renunciar a la apelación más allá del texto confuso del 1656. Ese sería el concepto redondito de la jurisprudencia y obviamente opinión mía y de lo que pueden ver en ese trabajo mío del artículo 1656, que está, no, como no, está publicado en la Spain Arbitration Review y está reproducido
¿cómo se llama? En el Centro de Información Jurídica del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. O sea, tenés para revisar bastante ahí. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Alba. Ay, esperen que se me escapó esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parecería que no. Los que están, si me permiten hacer una selfie, vieron que hoy somos todos influencers. Si me permiten hacer una selfie para publicar y voy a hacer la impresión de pantalla. Ay, gracias los que abrieron la cámara para la selfie. Gracias, un gusto enorme. No hay problema. Claudia, gracias. Quedo a disposición. Les voy a escribir acá mi correo, uno de los correos en los que se pueden comunicar conmigo. De nada, de nada, de nada. E igual me encuentran en las redes y Graciela Carnea Torales Caviati, me encuentran en todas las redes. O sea, no me escapo fácilmente. Si necesitan asesoramiento, si algo no les quedó claro, si quieren leer algo más, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con, no solo, bueno, con la clase de hoy de arbitraje, sino con franquicias, sino con la parte general de asistencia, todo lo que tiene que ver con el comerciante, el empresario, el industrial, y obviamente siempre hablamos del pequeño y del pequeño y del medio, porque bueno, obviamente los grandes tienen muy en claro que tienen que tener el respaldo jurídico correspondiente, pero por ahí a veces los pequeños y los medios se pierden un poquito y no lo tienen. Entonces, yo quedo a disposición de todos. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima, en la próxima aventura jurídico-comercial que, gracias Margarita, que tomemos. Así que bueno, voy cerrando. Gracias, gracias, gracias.